contraintuitiva. Nos habíamos tardado un poquito, ¿no? Sí, nos hemos tardado un poco. Pero está chido, afortunadamente, ¿no? sí, pero pasan cosas, entonces, eso está bien, ¿no? Pasan cosas en medio, y pues hay que aprovechar el contexto, la coyuntura de la caída estrepitosa de Bitcoin, bueno, de las criptomonedas, ¿no? Para platicar un poquito sobre, digamos, un poco de la idea de la filosofía de la inversión, ¿no? Y las diferencias con la especulación, incluso con el gambling, ¿no? Claro. Yo creo que sería interesante que platicáramos un poquito de eso. ¿Tienes tus manitas de diamante o no? ¿Por qué? No sabía, pero es que salió ahorita un Twitter bueno, hace un ratito un Twitter de Elon Musk, ponen un diamantito y unas manitas. Son las manitas de diamante que en el culto al cripto dios, significan tan fuertes como el diamante para forever gold, hold. Forever, pero hasta ellos dicen, no dicen hold, ¿no? Dicen hodl, ¿no? Ajá, que es como, ¿qué es el de, cómo se llama esta serie? La de Juego de Tronos, ¿no? Pero yo entiendo que dicen hodl porque creo que, digo, ahí a los que sepan bien de Bitcoin, seguramente saben bien la historia, pero alguien marcó un error justo digamos, en la gente que hace blockchain para Bitcoin, Ajá. y digamos que era como un bug, ¿no? En lugar de escribir Ok. hold, Ajá. escribió hodl y se quedó como parte de la cultura, ¿no? Esa no me la sabía. Yo pensé que era por este personaje, el grandote, ¿no? Que detiene la ¿El puerta mountain? ajá, no, el otro. Uno que no hablaba, que protegía el Hodor, chomito. Ajá. Pensé que era más por ese rollo. era Hodor, pero ese era Hodor. Ok, ok. Sí, no, pero es por un rollo ahí de la cultura los del Bitcoin que le dicen así, en lugar de hold, ellos dicen hodl, ¿no? Pero tiene esa historia, ¿no? De Qué que fue cagado. un error, pero que se quedó como parte de la cultura. Oye, a ver, pues entonces, yo creo que ahorita hay un montón de gente que tiene la cosquilla de decir, ¿qué onda? ¿Hipoteco mi casa y meto todo mi dinero a Bitcoin o no? Sí, no, fíjate que sí, esa es una gran pregunta. Yo creo que todo el mundo hemos estado tentados a encontrar como la piedra filosofal de la inversión, ¿no? Encontrar ese instrumento o eso que poca gente, normalmente que poca gente sabe, pero que tú crees que eres tan listo que lo encontraste, que te va a hacer millonario, ¿no? Ajá. Así como un poco como, pues digamos, un poco inmerso en estas historias de que pues, la gente que tenía Bitcoin hace 4 o 5 años, pues ahorita es multimillonaria, ¿no? Y Ujú. pues sí, obviamente, pues sí, sí, o sea, sí existen esas historias, evidentemente sí existen. Incluso a lo mejor los que tuvieron Bitcoin, a lo mejor el año pasado, es muy posible que en este momento, si invirtieron una buena cantidad, pues ahorita sean, digamos, al menos en papel, pues sean millonarios, ¿no? O Claro. algo cercano a eso, o por lo menos triplicaron, cuatriplicaron su inversión, ¿no? O sea, eso, o sea, sí pasa, ¿no? Ahora, pues el tema ahí, el asunto es que normalmente, como dicen, cuando ya tu abuelita sabe que existe Bitcoin, ya llegaste tarde, ¿no? Si tu abuelita ya sabe que existe eso, ya llegaste tarde, güey. Entonces, y de hecho, otro día mi mamá me estaba preguntando si le convenía guardar su dinero en Bitcoin, ¿no? Entonces dije no, ya llegué tarde, güey. O sea, invertir aquí ya es tarde. Y pues bueno, o sea, digamos que podríamos platicar sobre el tema, obviamente, por un lado de criptomonedas, que creo que, bueno, no somos tan expertos realmente digamos, en la parte de la tecnología, ¿no? Como muchos Claro. que sí conocen de Ujú. blockchain y que entienden perfectamente cómo está eso. Pero pues creo que más o menos algunas cosas pues, nos han pasado al ser como, vamos a llamar mini inversionistas, ¿no? O retail investors, o no sé cómo le llamarán a eso, Ujú. como inversionistas de pequeña escala. Y pues yo creo que sí es importante diferenciar entre lo que es invertir y lo que es especular, ¿no? Claro. Porque el otro día platicábamos sobre la diferencia en cuanto a la filosofía de hacer esas dos cosas, ¿no? O sea, especular, digamos que se parece más a apostar,
en el sentido de que tratas de buscar la manera de encontrar ganancias de corto plazo, haciendo operaciones en donde pues hay una apuesta, ¿no? A que va a subir o bajar un cierto instrumento, que hay un montón de instrumentos. De hecho, algún día podemos platicar más de eso en algún CAI. Pero bueno, la idea es un poco de aprovechar los instrumentos que hay en los distintos mercados de bolsa, y pues aprovechar estas subidas y bajadas, o sea, la volatilidad de estos instrumentos, pues para hacer ganancias, ¿no? Entonces, Claro. eso es una lógica más como de especulador, ¿no? O sea, porque realmente no estás apostando dinero en una compañía en términos de decir, bueno, yo voy a meter dinero en esta compañía porque esta compañía, pues digamos que o me enamora en términos de las cosas que hace, entiendo sus estados financieros, entiendo la gente que está trabajando en esa compañía, y pase lo que pase en el largo plazo digamos, con el mercado, que nadie sabe cómo va a moverse. Yo soy parte de esta compañía porque creo que tiene fundamentos en términos tanto financieros como técnicos, como para que sea una compañía que genere valor, ¿no? Intrínseco en términos de lo que hace, ¿no? Yo creo que esa es la esencia del inversionista, ¿no? O sea, que meter dinero en una compañía o varias compañías, ¿no? Que tienen como este sentimiento detrás en términos de lo que hacen, más, digamos, la solidez financiera o económica que tienen, de manera que en el largo plazo, pues la teoría, y bueno, más o menos sí, bueno, no más o menos, sí está avalado, digamos, por la historia, de que el mercado siempre va a crecer, ¿no? Ahora, obviamente, si quieres, ahorita platicamos sobre el tema de los Black Swans y las caídas, ¿no? Pero en general creo que, o sea, como sabes que el mercado siempre va a crecer, la idea del inversionista, pues, es apostar justo a esta idea de que el mercado, o sea, el intercambio de bienes de todas estas compañías, digamos, puestas en el mercado, va a hacer que genere valor y crezca, ¿no? O sea, que un poco esa es, creo que la idea del inversionista, a diferencia del especulador, que creo que tiene más una visión de muy corto plazo, y que realmente no es tan interesante para el especulador los fundamentos. No, digamos, no es que no vea los fundamentos, pero no es como que la primera cosa que vería, los fundamentos que hay Claro, detrás del instrumento, sino la volatilidad, y que pueda aprovechar esa volatilidad para tener beneficios, ¿no? claro. ¿Cómo ves? Pero fíjate, ahí sí hay una diferencia, creo que interesante entre, por ejemplo, meter tu dinero, no sé, que te gusta en General Motors o Tesla o Amazon, en el sentido de que al final del día, pues como decías tú en una plática, ¿no? Pues hay unos fierros detrás, ¿no? Hay un sustento físico de cosas que sí existen en la vida real, llámense carros, llámense baterías, personas trabajando, y por más mal que le vaya a una empresa, pues es rarísimo que se fuera a cero, ¿no? O sea, a lo mejor Tesla hace un par de meses estaba cotizando en 800 y ahorita anda en 570 y algo, ¿no? Y a lo mejor no regresa nunca a estar en 800. Lo más probable es que sí, pero ponte tú que no, ¿no? Pero se hace una cosa extraordinariamente rara que se fuera, ¿qué te gusta? A 50. O sea, sería una locura eso, ¿no? Digo, puede pasar, pero es muy poco probable que pase. Y si inviertes en varias diferentes, pues la probabilidad de que en conjunto les pase a todas al mismo tiempo, no, pues ya, o sea, eso sí es tan raro como pensar en que encuentres un ejemplo que rompa la segunda ley de la termodinámica, ¿no? O sea, ya es algo tan de baja probabilidad que no va a ocurrir. Perdón, y ahí nada más como para complementar rápido eso lo que dices, es que, o sea, sí puede pasar, pero las razones por las que puede pasar, creo que son diferentes, en el sentido de que puede caer el valor tanto, no digamos, por los activos que tiene, sino por un asunto, por ejemplo, de estructura financiera, ¿no? O sea, por Ujú, ejemplo, de que la empresa esté muy endeudada. Entonces, claro. pero para que pase que la empresa esté muy endeudada, pues justo esa es la diferencia entre el inversionista, ¿no? O sea, el inversionista Y lo debería de deberías saber. ponerse a ver, cuáles son los estados financieros de esa compañía, para poder detectar ese tipo de situaciones de riesgo, ¿no? En términos del valor intrínseco digamos, de la acción o de esa compañía, y no necesariamente del valor que pueda, digamos, inflar el mercado, ¿no? Sino que el inversionista podría ver el valor intrínseco de la compañía en términos de su solidez financiera, de los activos y el equipo de gente que está trabajando, ¿no?
Entonces, aunque te la inflara el mercado, como inversionista tú puedes diferenciar entre las dos cosas, ¿no? El valor intrínseco de la acción contra lo que puede inflar el mercado por una burbuja, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, justo el inversionista la mantiene en términos de confianza en la compañía, no digamos en los factores externos que puedan llevarla a ser más volátil, ¿no? A subir o bajar en términos de lo que el mercado de pronto a veces en algunos sectores como más especulativos o como, no más especulativos, sino, bueno, se vuelven especulativos porque son, por ejemplo, porque son volátiles, seguros, ¿no? Uh-huh. Ajá, por ejemplo, no sé, estamos hablando de baterías, por ejemplo, ¿no? O autos eléctricos. O sea, no es de que la compañía per se sea especulativa, sino que el sector pues, puede ser especulativo, pero porque su madurez todavía a lo mejor pues tiene dudas, ¿no? Claro. Pero justo el inversionista mete dinero, a lo mejor una compañía que dices, bueno, tiene buena ingeniería, estados financieros sólidos, su estructura de deuda pues es razonable, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que esa es la diferencia con el inversionista, que sabe que justo los vaivenes del mercado sí pueden hacer que haga que se caiga el valor de la acción, pero que entiende la diferencia entre tener un valor intrínseco de una compañía contra la volatilidad del mercado, ¿no? En cambio, creo que en la parte especulativa, o sea, se le da mucho más valor justo a este juego, ¿no? De la volatilidad del mercado, ¿no? Ahora, por ejemplo, ahí nada más hay que meter una historia que tú encontraste, ¿no? Una historia de, pues quizás uno de los mayores, yo digo que probablemente el mayor genio de nuestra civilización, pues Isaac Newton en algún momento también tuvo sus aventuras como inversionista, ¿no? Y ahí andaba con una lana metida en, ¿te acuerdas cómo se llama esta compañía? Era Algo como la marítimo, ¿no? Compañía Marina del Sur o algo así, ¿no? Algo de ese Compañía estilo, Marina ¿no? del Sur o una Les, cosa así, les ajá. ponemos un artículo de la Royal Society ahí en los comentarios para que vean la historia más completa y detallada. Pero bueno, el punto es que parece ser que había hecho lana, ¿no? Y de pronto le quiso jugar al vivo y madres, ¿no? Que lo engaña al azar y parece ser que sí perdió una buena lana, ¿no? Él como que veía que iba a caer el asunto, sacó su lana, pero luego se sintió muy papas fritas, la volvió a meter y toma la papá. ¿No? Parece ser que sí perdió un buen cacho de su inversión. Y entonces, ¿qué pinche esperanza tenemos? O sea, si Newton que desarrolló el cálculo, descubrió las leyes fundamentales del universo, la ley la ley de gravitación universal, que probablemente calculó la fecha del fin del mundo y dicen por ahí que quizás inclusive encontró la piedra filosofal. Se lo atoró el mercado. Pues eso quiere decir que nadie realmente estamos exentos de ser engañados por el azar, ¿no? Ahora, si llegas con esa mentalidad de que le vas a ganar, o sea, ya va listo, o sea, esa es la mentalidad equivocada. Y creo que esa es una gran diferencia entre, entre los grandes inversionistas. Yo no veo, por ejemplo, que Warren Buffett te diga, es la inversión, esta es la solución, haz esto y nunca vas a fallar, haz esto y te vas a hacer rico. O yo no veo nunca al maestro Taleb diciéndote algo por el estilo. En todo caso, la mayoría de las veces, si es que dicen algo al respecto, más bien lo hacen en vía negativa. No hagas esto, evita aquel, no llegues con actitud de papas fritas, no metas todo tu dinero, haz barbell, ¿no? Nivélate. O sea, más bien van justamente en vía negativa, ¿no? En un reconocimiento de que ni siquiera ellos que llevan décadas haciendo dinero en la bolsa, pues se la saben todas, ¿no? Entonces más bien lo que te dicen es, mira, lo único que yo he aprendido con tantos años es lo que definitivamente sí implica como riesgos mayores, ¿no? Y es una actitud bien diferente que la gran mayoría, no que digo que todos, pero creo que sí de la gran mayoría de los Hold Forever, ¿no? Pues no sé, traen este chip así como de quererle vender Bitcoin a todos, ¿no? O sea, así de, güey, esta es la solución, así te vas a volver rico, y si no compras el Bitcoin, entonces estás bien pendejo y pues y vive pobre, ¿no? Qué bueno que vivas pobre. O sea, sí creo que hay una actitud como como si realmente le supieran y realmente estuvieran venciendo al mercado, cuando igual nada más tuvieron suerte, ¿no? Obviamente si tuviste la suerte de creerle a este proyecto hace 5, 10, 10 años no tanto, ¿no? Pero bueno, hace unos 5 años y compraste, por ejemplo, poquito después del 2018, pues obviamente ahorita estás inflado de lana, ¿no? Pero es más
que corriste con la suerte de entrar en el momento adecuado a que seas el Master of the Universe, ¿no? Y que sí te la sabes bien, ¿no? Entonces, y por otro lado, la otra diferencia está en que, pues como dice Paul Portesi, ¿no? Pues te están dejando jugar un rato el juego, ¿no? Pero, y si de pronto, de verdad, de verdad, de verdad, se convierte en algo así sumamente importante y realmente una alternativa de moneda y demás, ¿qué evita que realmente un gobierno o los grandes corporativos no se adueñen de la criptomoneda y te pongan cerrojos, te pongan el limitado? Ok, haz tu desmadre, pero a ver, vas a pagar impuestos, solamente puedes utilizar las carteras oficiales del país, todo lo que hagas va a estar monitoreado. O sea, en el momento en que tú conviertas tu Bitcoin o tu criptomoneda, la que sea fiat, ya pasaste por la aduana, ¿no? Y te vamos a checar qué es lo que estás haciendo, te vamos a cobrar impuestos, sabemos lo que haces. O de pronto dicen, aquí no hay criptomonedas, en este país nada más no hay, y quien lo haga es ilegal. O sea, sí podría pasar que de pronto ocurriera un evento así muy dramático y de plano el valor se fuera a cero. Entonces, por ahí alguien me decía, yo digo que ingenuamente, que no pueden prohibir las criptos, ¿no? Yo me quedé como que, pues si han prohibido las libertades, las libertades fundamentales, así en algún momento te pueden decir que ya no tienes libertades fundamentales, ¿cómo madre no te van a prohibir usar Bitcoin, no? O sea, si ya de plano un gobierno te quiere apañar, te va a apañar, o sea, hay una asimetría de poder tremenda, ¿no? Y lo estamos viendo un poco con este juego que hizo China, ¿no? O sea, de la noche a la mañana, pues pone cerrojos fuertes y a ver, dile que no lo haga. Entonces creo que hay un cambio fuerte de mentalidad, de filosofía, y también hay una diferencia, o sea, creo que sí, las criptos sí se pueden ir a cero, o sea, es así, o sea, al final del día, ¿con qué te vas a quedar? Con unos, o sea, suponte que en el peor de los casos todo se va a, bueno, que me paguen por lo menos con un Tesla, ¿no? Ok, todo, ya que me dé una batería, ¿no? O sea, ya algo queda ahí físico de por medio, ¿no? Pero con una cripto que queda, nada, pues toda esa información, ¿no? Sí, sí, ay, perdón, es que, ¿me escuchas? Sí, sí, sí. Es que como que yo de pronto escuchaba un poco cuarteado, entonces También creo acá, que no creo me que no, escucho ajá, creo cuarteado. que yo te escucho cuarteado y tú a mi cuarteado. Bueno, pero creo que ahora ya te oigo bien. Ah, bien, entonces. O sea, varias cosas de lo que comentabas, pues sí, ¿no? O sea, esto de como de pensar que, o sea, como que en el mundo de las inversiones se tiene esta falsa idea de que hay como que iluminados, ¿no? Iluminados que sí pueden predecir comportamientos, digamos, generales de la bolsa y que con base en eso pueden hacer apuestas seguras, ¿no? Pues eso se ha demostrado a lo largo de la historia que no es cierto. Pues tú mencionabas a Newton como uno de los primeros ejemplos, tal vez, así más notables. Pero, por ejemplo, está también estos cuates de LTCM, ¿no? O sea, los cuates que eran los ganadores del Premio Nobel de Economía, que tenían un montón de quants, economistas, matemáticos muy connotados, físicos, etcétera, gente como muy poderosa en términos de análisis numérico, y aún así pues, se fueron al carajo, ¿no? O sea, apostando con el tema de los bonos, se fueron al carajo y el gobierno tuvo que entrar a rescatarlos con algo así como más de 2,000 millones de dólares, y duraron nada, ¿no? O sea, nada duró esa compañía después de apostar en la bolsa de esa manera, mostrando que justo esos análisis técnicos no son tan confiables como, bueno, eso ya, digo, Taleb básicamente en Cisne Negro y en Full by Randomness lo explica perfectamente, si a alguien le interesa eso. Pero bueno, aquí el mensaje es que efectivamente no hay quien pueda hacer lo que le llaman time the market, ¿no? O sea, no puedes ganarle al mercado en términos de estar haciendo timing, ¿no? De cuándo va a bajar y cuándo va a subir, y entonces en ese momento yo apuesto y gano, ¿no? O sea, no es así de simple. Puede haber otras estrategias más bien de hedging, ¿no? Que es diferente, ¿no? Justo más bien que es un poco lo que hace Taleb con las opciones financieras, ¿no? Pero ahí, Y pero ahí más bien reconoces que nunca vas a vencer al mercado y más bien estableces una estrategia en la que ese comportamiento natural del mercado normalmente te hace perder poco
y cuando hay mucha volatilidad ganas, ¿no? Entonces, más bien, justo estás reconociendo la naturaleza del mercado, no lo estás venciendo, no pretendes ser más inteligente que él, más bien lo reconoces y haces una estrategia que saca provecho de eso, ¿no? Que es toda la idea de antifragilidad. Oye, y ahí, quizás otro punto importante es que yo también veo un poco esta actitud como tipo, jugador de Las Vegas en los bitcoineros, ¿no? Entonces, como se me hacen como el típico cuate que llega, ¿no? Y juega y empieza a ganar, ¿no? Y pues ya se cree que es que es Maverick, ¿no? Y pues no, o sea, sí, siempre hay alguien que gana un poco en Las Vegas, sí, puede pasar, ¿no? Pero que ganes un poco no significa que seas el maestro el maestro de la sal, nada por el estilo. Y ahí, Sí, por hay ejemplo, un, dime, no, no, digo que hay un survivorship bias, ¿no? claro, Pues estás viendo a los sobrevivientes, pero no el cementerio, ¿no? ajá, exacto. Y entonces, ahí también creo que hay una actitud un poco como de humildad que hay que tener en el sentido de eh, el ser trader o el ser inversionista, pues es un oficio artesanal, ¿no? Entonces no es algo que ocurre como no es, exactamente, no es como decir, pues yo mañana ya vi un video de YouTube y mañana voy a construir un edificio, ¿no? Porque ya vi los fundamentos de cómo poner tabiques y entonces ya soy arquitecto, ingeniero civil y maestro de obra y, ¿no? y electricista y todo, ¿no? Y entonces mañana me voy a poner a hacer yo un edificio porque ya vi un video de YouTube, entonces ya me siento que domino todo eso. No, pues no mames, o sea, no es así, ¿no? Pues hay cosas que son oficios y que llevan mucho tiempo aprender y que normalmente requieren, de hecho, una estructura de maestro aprendiz, ¿no? Y si no tienes estructura de maestro aprendiz, estás en una desventaja tremenda porque no tienes una herencia de vivencias y de fallos y de tips y de pequeños trucos que los maestros te enseñan, ¿no? Entonces, Sí, oye, y de hecho, sí, justo de eso que estás diciendo, nada más como nota al pie, o sea, justo eso es el por qué no es recomendable incluso pensar en el algorithmic trading, ¿no? O sea, de hecho, claro. creo que eso es todavía mucho más peligroso, porque justo el algorithmic trading parte de la hipótesis de que sí podrías tener certidumbre en las transacciones y poder hacerle timing al mercado, ¿no? Y pues justo es lo que no se puede, ¿no? Y entonces hacer algorithmic trading solamente es hacer estrategias de aprendizaje de máquina, pero aprendiendo justo de las mismas fallas, ¿no? Y a lo mejor pues, los que son buenas estrategias, pues son estrategias, digamos, limitadas digamos, a un periodo de tiempo muy corto y en cantidades muy específicas, ¿no? Lejos de eso, podría ser, de hecho, incluso no deseable, ¿no? Porque justo borras toda esa parte que tiene que ver con la intuición como de la experiencia, que no te puede enseñar la data del pasado, ¿no? Sí, yo creo que hay inclusive una especie de herencia intergeneracional, ¿no? Entonces, si tú entras a trabajar a la bolsa y te enseña un cuate que lleva 40 años trabajando en la bolsa, pero a él mismo le enseñó un cuate que trabajó 30 años en la bolsa, que le enseñó otro que, ¿no? Entonces, no tienes la experiencia de tus 30 años nada más. Tienes tus 30 más sus 30 más sus 30, o sea, tienes ahí una experiencia intergeneracional que se ha acumulado que pues eso no lo vas a obtener con la data, ¿no? Es otra escala diferente de tiempo, ¿no? Es un poco como un proceso evolutivo en donde pues, requieres generaciones, vidas y muertes y sobrevivencia y muerte de muchos para que se filtre ese conocimiento poblacional y ya te llega una cosa súper destilada, pero eso es una herencia de una población de individuos y intergeneracional, ¿no? Entonces eso no lo obtienes con la data y eso nunca lo va a obtener un algoritmo. Es como otro business completamente diferente, ¿no? Entonces creo que ahí hay un tema como de humildad de entender, güey, pues así si quieres hacer trading, pues está chido, pero una de dos. O lo tomas como cuando vas a Las Vegas y dices, a ver, pues traigo aquí 5,000 pesos y ya sé que los voy a perder y vengo a pasármela chido, ¿no? Y vengo a divertirme, ¿no? Y a ver el show y a tener un shot de adrenalina y a aprender de lo que es esto y de mí mismo, de lo que tú quieras, ¿no? Pero sabes que lo puedes perder y si ganas, qué chido que ganaste y si pierdes, ya sabes que ibas a perder. O de plano, pues si le vas a entrar bien, pues entonces necesitas hacer eso, dedicarle tiempo, dedicarle estudio y encontrar a un maestro que te enseñe cómo madre se hace
O algo intermedio en donde dices, ok, lo voy a ir aprendiendo yo solo, pero entonces baby steps, ¿no? Voy a aprender así súper suavecito, suavecito. Sí, voy a estudiar libros, voy a leer de la experiencia de otros, voy a ver muchos videos, me voy a acercar a quien sabe, hago preguntas y demás, pero lo voy a hacer así súper lento. No estoy arriesgando la hipoteca de mi casa, las colegiaturas de mis hijos. Si pierdo esa lana, no me va a pasar nada a mis finanzas, ¿no? Entonces creo que si no entras con esa filosofía adecuada, pues sí te estás engañando muy gacho y la verdad es que la probabilidad de que truenes y sufras pues va a ser muy alta, ¿no? Y lamentablemente eso es mucho de lo que yo veo aquí con Bitcoin, ¿no? Un montón de gente que sí le mete unas cantidades importantes de sus ahorros y que si los pierden, pues sí pierden. Ahora, ahí lo que dicen los sacerdotes del criptodios es que, pues es que no tuvieron suficiente fe, ¿no? No fueron como Job y aguantaron todas las tribulaciones del enemigo y al final llega la recompensa, ¿no? Y entonces dicen que pues el problema es que la gente pierde dinero en las criptos porque se sale, ¿no? Que si haces un hold forever, nunca vas a perder. Pero ahí hay un problema importante y es que esa es teoría, ¿no? Y en la realidad, pues la teoría no es igual que la realidad. Y entonces cuando la gente mete dinero a algo de esto, lo que sea, a lo que sea que le mete dinero, pues es porque eventualmente lo va a usar, ¿no? Imagínate que se viene la crisis, así, cae así cañón la criptomoneda, ¿no? Y estamos en pandemia y entonces pierdes tu trabajo, ¿no? Y entonces ahora ya no tienes trabajo y te llega, por ejemplo, pues un problema, ¿no? Una enfermedad o lo que sea. Tienes que usar dinero, ¿no? Entonces, pues si no tienes trabajo, pues ¿de dónde lo vas a sacar? Pues de tus inversiones, ¿no? Pero como bajó, la realidad es que sí te vas a encontrar con contextos individuales muy particulares en donde la gente va a requerir de su dinero no en el infinito del Hold Forever, sino en una realidad práctica de que en algunos momentos van a sacar su dinero por alguna razón. Y entonces, pues no se cumple la premisa de Hold Forever. Y si lo sacaron en un buen momento, pues qué chingón, ganaron, ¿no? Pero si lo sacaron en un mal momento, pues perdieron. Por ejemplo, imagínate que entraron cuando se veía el CIR que venía súper chido el pico de 2017-18, y ahí compraron, ¿no? Porque pensaron que él se iba a ir a la luna. Madres, cae y pasan 3 años para que vuelva a subir. Y si en esos 3 años necesitaste tu dinero, pues ya no cumpliste con la perspectiva del Hold Forever y pues sí perdiste, ¿no? Entonces, sí es cierto que en teoría, tanto en la inversión, el mercado siempre sube y en teoría parece ser que si aguantas tu cripto suficiente tiempo, te vas a recuperar, pero en la realidad pragmática de los individuos reales, hay gente que sí sufre y hay gente que sí pierde, ¿no? Oye, aunque hay una acotación diferente, o sea, dos cosas, ¿no? Una es que, o sea, sí es distinto hablar del mercado que hablar de las Sí, sí, criptomonedas, sí, ¿no? totalmente. Porque, o sea, el mercado sí va siempre para arriba en general. O sea, de hecho, o sea, digamos, si ves su historia así desde el inicio hasta hoy, siempre ha subido, ¿no? O sea, con todo y Ujú. las variaciones y los Black Swans, Sí, siempre sí, ha sido para arriba. Una cripto no necesariamente, no una cripto necesariamente. sí puede ir subiendo y al carajo ya nunca más volver a subir, ¿no? Porque, o sea, individualmente sí puede perder, incluso Sí, como sector, incluso puede irse al carajo, ¿no? sí. Y a lo mejor simplemente hacer un avance tecnológico importante a través de blockchain, pero como concepto de moneda, pues sí podría fallar fácilmente, ¿no? De hecho, incluso creo que se parece mucho a digamos, a las ideologías, ¿no? Como al Sí, comunismo, por ejemplo, ¿no? sí. En el sentido de que el comunismo suena muy bien, suena poca madre en teoría, pero todos sus supuestos, o la gran mayoría de sus supuestos son falsos, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando lees así el Capital y Ujú. habla de plusvalía, pues es falso. Hablar de explotación pues es un concepto así ambiguo que no puedes hacerlo, no puede haber una métrica de eso, lo mismo de la Ujú, plusvalía, ujú, no ujú. puedes establecer ni métricas ni parámetros objetivos, totalmente subjetivos, que son supuestos falsos por los cuales funciona esa teoría, ¿no? Entonces, lo mismo pasa acá, ¿no? O sea, de pronto pues, hay supuestos, como tú dices, ¿no? Que es hold forever, ¿no? Pues es un supuesto que, pues, la realidad, pues, parece que nos está diciendo que no es posible, ¿no? Tampoco parece ser posible que sea un instrumento que te pueda, como hacer hedging o hacer cobertura contra la inflación. Claro. Parece tampoco ser un instrumento que pueda ser fácilmente transable
para las operaciones comunes y corrientes, ni para establecer contratos, ¿no? Entonces, a lo mejor la herencia de eso es como un poco como lo mismo, las lógicas del comunismo, a lo mejor la herencia de eso es que a lo mejor pues, puedes encontrar soluciones específicas en contextos específicos, como por ejemplo en ese caso era, pues, no sé, obtener ciertos derechos laborales y cosas así, que a través de la ideología con el tiempo pues se van dando y en la realidad, pues digamos, se concretan en algunas cosas que pueden ser útiles, ¿no? Y lo mismo acá, ¿no? O sea, a lo mejor en la realidad, en el muy largo plazo, se puede concretar en cosas muy específicas como, por ejemplo, certificación de transacciones, certificación, pues, lo estamos viendo con el incipiente mercado de los NTFs, ¿no? Que quién sabe qué es eso, ¿no? Pero, pues, digamos, tiene esa misma idea, ¿no? O sea, de certificar. Pues la lógica de blockchain de certificar cosas, pues yo creo que sí es valiosa. Y yo creo que sí, eso a mi juicio parece ser que sí, digamos que sí va a quedar, pero como moneda, pues ya es muy dudoso que pueda mantenerse, al menos con los principios fundamentales con los que había nacido, ¿no? Y incluso como tú decías, ¿no? O sea, ya vemos intervenciones hoy de gobiernos que tiran a la moneda, ¿no? O sea, China la prohíbe y se cae el valor de la moneda, digamos, en el acumulado de toda esta semana ha sido como 53% de valor, ¿no? De su pérdida, ¿no? Y también ya estás viendo incluso gobiernos sacando su propia moneda, ¿no? Su criptomoneda, que es totalmente ir en contra de la lógica así como de revolución social que tiene, digamos, las criptomonedas, ¿no? Entonces, digamos, en términos tecnológicos, pues yo creo que es valioso, pero en términos de lo que estamos hablando ahorita de como un medio para guardar valor de inversiones, pues es un poco dudoso y no sería, creo que, muy inteligente apostar a un portafolio muy cargado hacia criptomonedas, ¿no? En todo caso, lo podríamos ver como un instrumento meramente de especulación, ¿no? Y está bien que lo tengas, a lo mejor en términos de un barbell, ¿no? Donde tienes Claro. una buena porción, no sé, 40% de tu portafolio en cosas muy volátiles, y ahí están tus cripto, ahí están cosas de, no sé, autos eléctricos, cosas así de computación cuántica y cosas de ese tipo, pues los tienes en ese portafolio, ¿no? Bueno, en ese pedazo de tu portafolio, ¿no? Pero pues más allá de eso, yo creo que sí se puede pensar, más que en lo tecnológico, hay que pensar en los fundamentos digamos, de la moneda y qué tanto es un mundo ideal y qué tanto ya contrastado con la realidad, esos fundamentos o esos supuestos son reales, ¿no? Claro. Y ahí también, fíjate que a mí me pegó mucho un consejo que dio el maestro Taleb en Ruri, en el sentido de justamente eh, como es un oficio artesanal, entonces, pues también decía, bueno, y como ¿por qué no mejor tomas tu dinero y buscas opcionalidad y buscas oportunidades en lo que tú sí dominas, ¿no? Entonces, o sea, un poco lo que decía es que a él que a él se le hace, le hace mucho más sentido desde una perspectiva del riesgo y de cuánto puedes ganar o perder, pues buscar oportunidades en lo que tú realmente conoces, porque probablemente ahí sí puedes encontrar buenas oportunidades, ¿no? E invertir en tus propios negocios. Y al final del día, pues es algo tangible, un negocio, y es mucho más fácil, tiene una retroalimentación mucho más rápida contigo si tú tienes experiencia en eso, ¿no? Entonces, si tú eres, pues no sé, ingeniero eléctrico, ¿no? Pues a lo mejor comprar material eléctrico a buen precio y venderlo, pues es una buena opción que puede complementar tu ingreso, ¿no? Y tienes una retroalimentación muy rápida porque conoces bien de los materiales, conoces bien el mercado y entonces es difícil que te lleves sorpresas grandes, ¿no? En cambio, pues si te metes en algo que ni idea de cómo funciona, ni idea de qué hace, ni sus fundamentos, ni nada, pues sí te estás arriesgando un montón, ¿no? Entonces, Sí. Yo eso fíjate también que tiene sentido, ¿eh? ahí, sí, no, no, totalmente de acuerdo. Yo creo que ahí lo que tú estás diciendo, creo que también lo podríamos, de hecho, bajar al mismo concepto de una estrategia barbell, ¿no? De una Ujú. estrategia de la barra, en el sentido de que justo hasta en esa escala, o sea, puedes pensar, bueno, si veo como otro portafolio de inversiones en donde tengo mi portafolio de inversiones meramente de instrumentos financieros y tengo otras opciones, digamos, pensadas en términos de pérdida-beneficio económico,
pues tengo otra parte de mi portafolio, por ejemplo, invertida con lo que tú dices, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor si yo soy maestro en educación, pues para mi formación profesional, ¿no? Entonces Por hay ejemplo. una parte de mi portafolio que está invertida en eso, otra parte de mi portafolio a lo mejor en un pequeño negocio que tengo, ¿no? Hay una parte del portafolio que está ahí y tienes una parte que es también especulativa, ¿no? Puedes tener un barbell especulativo en el sentido de que a lo mejor yo soy maestro, pero pues pasa como estas historias, ¿no? De que te empiezas a grabar ahí, a lo mejor el cuate le gusta bailar como hobby y empieza a hacer sus TikToks Ajá, y pues, ajá, ajá, ajá. digamos, tenía ahí su opcionalidad, ¿no? Tenía esa parte ahí en su portafolio y pues la deja ahí, ¿no? O sea, a lo mejor si no pasa nada, pues no pasa nada, pero pues a lo mejor de pronto se beneficia del azar y le puede ir bien en algo adicional a lo mejor a lo que no es realmente a lo mejor su core de su negocio o de su expertise profesional, ¿no? Pero mantienes ahí también una cierta opcionalidad, que incluso hasta podríamos pensar eso, que es hasta un tanto como de una visión filosófica de la vida, ¿no? De tener como, pues de hacer pequeñas apuestas y pues tener como esta variabilidad de la vida en donde pues estás apostando en cosas distintas y pues está padre, ¿no? Hasta incluso pues como forma de vida está padre que intentes cosas distintas y no solamente estés invirtiendo en la parte segura, ¿no? Claro, no, pues sí, ahí eso sí es importante como no dar el mensaje equivocado, ¿no? Definitivamente hay que correr riesgos porque, pues uno, hace interesante la vida, ¿no? Dos, pues justamente si hay un riesgo, pues justamente por eso hay una ganancia, ¿no? Donde no hay riesgo, normalmente no hay ganancia o hay una ganancia, pues muy pequeña, ¿no? Inclusive en los negocios, pues tú como empleado, sí, te ganas tu dinero como empleado, pero quien gana más, pues es el empleador, ¿no? El empresario. ¿Por qué? Porque está corriendo más riesgos al final del día. O sea, al final del día, si él está metiendo la lana y si pasa algo, él va a responder, pues él está corriendo más riesgos y entonces él tiene más ganancia, ¿no? Entonces, pues sí es bastante claro que quien corre más riesgos, en principio debería ganar más, ¿no? No necesariamente pasa así. Y cuando no pasa así, tenemos sociedades chuecas, ¿no? En donde las cosas empiezan a funcionar mal. Este, pero sí, justamente yo creo Sí, que tienes muchos rent seekers, ¿no? exactamente, ¿no? Si tienes mucho rent seeker, pues como sociedad, pues ya valió, algo tronó porque, pues, ¿quién va a generar esas rentas, no? Alguien las tiene que generar y pues, si tienes puros rent seekers, pues entonces va a tronar el asunto eventualmente, ¿no? Pero tienes razón, justo como filosofía de vida, pues suena a que necesitas este balance entre suficiente aleatoriedad y suficiente orden en tu vida, ¿no? Que es un poco este concepto que yo manejo mucho de criticalidad, en el sentido de, si te arriesgas demasiado, seguramente va a funcionar mal el asunto, si no te arriesgas nada, seguramente va a funcionar mal, porque así funciona la naturaleza. La naturaleza y todos los sistemas que están bajo un proceso evolutivo de selección, trabajan en un buen balance entre suficiente riesgo, suficiente exploración de cosas nuevas y suficiente conservación de lo que funciona, ¿no? Suficiente orden. Y en ese buen balance entre orden y aleatoriedad, entre mantener lo que funciona y arriesgar, pues ahí funciona la vida. Justamente ahí es donde la vida ha encontrado su manifestación. Y si ahí es donde la vida encuentra su manifestación, pues es por algo, porque funciona, ¿no? Entonces también suena que ese es un poco lo que debemos hacer. Y tampoco es nuevo, ¿no? Esa filosofía pues está encapsulada en el símbolo del yin y el yang, ¿no? Este yin y el yang en donde en el orden hay un punto de desorden y en el desorden hay un punto de orden. Y ellos decían que la vida bien vivida pues está justamente en esa línea que curvea la frontera entre orden y azar, ¿no? Y que ahí es donde está el buen vivir, ¿no? Esa es un poco la idea del yin y el yang. Claro, sí, pues, de hecho, creo que ahí nada más como complemento tu comentario, pues estaría, creo que de fondo, la idea de la opcionalidad, Claro. que la idea de opcionalidad se traduce o se ve muy fácilmente justo en las opciones financieras, que pues son estos instrumentos que te dan, digamos, el derecho de poder ejercer una acción de compra o venta, pero no la obligación de hacerlo, ¿no? Claro, claro. Entonces, en ese, digamos, en la filosofía de ese instrumento, pues está la idea de tener pérdidas acotadas, ¿no? O sea, pérdidas con un piso razonable que puedes aceptar, ¿no? O sea, un piso que puedes aceptar, pero pues justo con el perfil antifrágil, ¿no? O sea, de que pues en dado caso de que la ejerces, normalmente pues ese ejercicio pues tiene lógica
porque cuando vas a crecerlo es porque vas a tener un beneficio mucho más grande, ¿no? Claro, Un beneficio claro. asimétrico. Entonces, esta idea financiera de las opciones, pues bueno, pues la podemos trasladar justo al concepto de antifragilidad, y pues ese concepto, como tú ya ahorita lo comentaste, pues lo puedes trasladar prácticamente fuera de la lógica financiera a prácticamente cualquier aspecto de la vida que tenga esta como característica de ser orgánica, ¿no? O sea, de no estar construida de forma artificial, ¿no? Ingenieril, ¿no? Sino más bien orgánica, ¿no? Y creo que le diste la clave justo como, si quieres, como para ir cerrando. Y creo que si algo, o al menos para mí me queda claro que para la gente común y corriente como yo, sí está padre de tener la experiencia de hacer inversión, inclusive hacer especulación de forma acotada. Y ese ejercicio de una combinación entre inversión y especulación está enmarcado pues justo entre las muchas opciones, entre la búsqueda de opcionalidad en mi vida, ¿no? Entonces, en la opcionalidad de mi vida, a lo mejor tengo un empleo, tengo un negocio familiar, tengo esta parte de inversión de especulación, ¿no? Y entonces tengo una parte de que hago música, ¿no? Y le dedico mi tiempo y a lo mejor hasta dinero para mi música, y a lo mejor me lleva a ciertas pérdidas, pero si en algún momento me hago famoso en YouTube, pues ya, ¿no? Explotó. Entonces, justo, ¿cómo se llama este chavo, Daniel, qué? El que hace sí lo ubicas, ¿no? Daniel, el de Gumroad. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es su apellido? ¿Algo? Daniel Vasallo. Daniel Vasallo, ¿no? Tiene esta idea muy O sea, interesante y muy acertada de haz muchas pequeñas acciones. Vasallo, Vasalo. Yo creo que es Vasalo, ¿no? Suena como Yo creo. italiano. Ujú. Y tiene esta concepción de hacer muchos pequeños proyectos, ¿no? Entonces, escribe un libro, hace una canción, ten un poquito de inversión, ten un poquito de especulación, empieza un negocio familiar, ¿no? Ten muchas opciones y entre todas esas opciones, uno, te vas a divertir, vas a hacer tu vida más interesante y dentro de todas esas vas a ir encontrando a través de pequeñas pérdidas, como dices tú, aceptables, las cosas que funcionan de las que no funcionan y vas a ir encontrando un camino, pues que sea beneficioso para ti, ¿no? Eh, entonces, creo que está chido hacer inversión, está chido hacer un poco de especulación. Lo que no está chido es de que se embarque uno así como el Borras, ¿no? Eso no está padre, ¿no? No metan su dinero de su hipoteca, no vendan su carro para eso, todo con medida. De hecho, otro día podríamos hacer ahí unos ejercicios de simulación, ¿no? Con respecto a cómo se va moviendo el mercado y tu nivel de, digamos, de participación de tus ahorros en inversión, cómo se Eso está ve bueno. con pérdidas y ganancias, ¿no? Se vería padre. Oye, y nada más para cerrar, de hecho dijiste algo importante que a mí también me gustaría agregar, que es el hecho de que adicional a lo de Daniel Vasalo o Vasallo, como se pronuncie, él también dice algo que a mí me gusta, que es el hecho de tener digamos, una vida minimalista o austera, en el sentido del gasto, ¿no? Por ejemplo, porque él decía que cuando él estaba en Amazon, pues ya estaba en las cifras de $1,000,000 al año, ¿no? Pero pues prácticamente pues ya su equilibrio de vida era horrible, ¿no? Ya no le gustaba, y prefería regresar a ganar un tercio, o sea, o poder ingresar un tercio de ese ingreso, pero pues Claro. con una vida pues mucho más pues rica a su forma de verlo, ¿no? Y eso pues va muy de la mano con varias, digamos, un montón de estos como gente que se ha dedicado a escribir temas de inversión. Me acuerdo ahorita de J.M. Collins, que también es un inversionista más o menos famoso, que por ahí tiene una charla en Google, que igual estaría bueno ahí, la pegamos La ahí ponemos. ¿cómo se llaman? En la descripción, donde también habla de esto, ¿no? O sea, él habla de esta idea de hacer, de reducir tus gastos lo más posible, porque pues muchas veces, o sea, el tema de invertir o de ahorrar o de hacer todo esto no tiene mucho sentido si tu nivel de vida es muy alto, ¿no? En términos de gasto. Pues muy probablemente hagas lo que hagas si tu nivel de vida es muy, 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 muy caro. O sea, prácticamente si haces eso, va a ser muy difícil que te salgan las cuentas, ¿no? Tanto para el ahorro como para la inversión y como para hacer todo lo demás.
Entonces, en eso coinciden, por ejemplo, Collins, coincide Benjamin Graham, ¿no? Del inversionista inteligente, coinciden un montón de gente, Vasallo, Pues Warren Buffett entonces yo creo en su que casa de tiene siempre, sentido, ¿no? ¿no? Según yo, Buffett vive en su casa de toda la vida, ¿no? Sí, Warren Buffett vive en una casa muy, muy modesta. Me parece que es en Seattle donde vive, ¿no? Porque creo que es vecino de Bill Gates, me parece, ¿no? Así es una Tiene casa una bonita y todo lo que tú quieras, pero para nada es pues una No, mansión pues como para la de- nada, con el hombre más rico del mundo, para nada, nada que ver, ¿no? nada que ver Sí, con o la sea, casa que pudo haber tenido, ¿cómo se llama este cuate, este rapero? MC Hammer. pues seguramente cualquier rapero ahí te da un caso, ¿no? Que es como el otro lado, ¿no? De pronto ganas un chingo, pero así como lo ganaste. Y creo que, y fíjate que ese consejo financiero creo que tiene más sentido, o sea, el hecho, o sea, digo, ese es el consejo más simple que te pueden dar, ¿no? Que es gasta menos de lo que ganas, ¿no? Y ahorra lo que te sobra. O sea, parece, es el más simple de todos, pero yo creo que sería como el punto uno, ¿no? O sea, para Claro. poder hacer todo lo demás es el punto uno. Ese me parece fundamental. Sí, sí, sí. Sí, yo ahorita estaba viendo, por ejemplo, que ya necesito cambiar de pantalones y pues tú también eres Team Walmart, ¿no? Sí. ¿No? Así de comprar todo así muy sencillo. Y pues yo como sé cuándo tengo que cambiar de ropa, pues cuando se rompe, ¿no? Igual yo soy Team Fruit of the Loom. Pues sí, pues con eso está suficiente, ¿no? Y cuando cambias, pues ya Sí, cuando ves que la sacaste de la lavadora, así, ya se rompió. Ya, había que cambiar. claro, claro, claro. Pues va que va. Pues estuvo chido Muy con tu bien, Oliver. exclusiva, ¿no? Ojalá que que uno, que la gente se sienta interesada en querer entrar a estas cosas, que sí está padre. La verdad es que sí es un ejercicio bien interesante, que es lo que aprendes de uno mismo, de tu psicología, ¿no? Pues nosotros lo hemos visto, ¿no? Cómo tu psicología te juega mal pedo, Ese es un tema, ¿no? ¿eh? O sea, sí, de hecho, por ejemplo, Benjamin Graham, el del inversionista inteligente, de hecho dice que prácticamente todo su libro está dedicado no a enseñarte realmente, sí habla de eso, no es de técnicas de inversión, sino más bien de temperamento, ¿no? O sea, de Sí, un tema de que sí, él dice que un buen inversionista es alguien que tiene un buen temperamento en términos de digamos, no hacer las cosas con pánico, ¿no? sí, sí, empiezas a ver rojo y sí, no Ya cualquiera vale. aguanta, no cualquiera aguanta no picarle a vender, ¿no? Pero también hay que saber cuándo hay que salirse, ¿no? Por Sí, ejemplo, ahorita, sí. digamos, bitcoiners que no tuvieran stop loss, razonable, pues a lo mejor ahorita están jalando los pelos, ¿no? Pues sí, está cañón, ¿no? Entonces sí, o sea, está bien padre esa perspectiva de lo que uno aprende de sí mismo. También creo que sí aprendes un montón de cosas en términos como de azar. Sí entiendo perfectamente bien por qué Taleb es Taleb. eh, y sí ves reflejado en los diversos comportamientos del mercado, encuentras todo de lo que habla. Así lo encuentras toditito. Cómo te engañan los promedios, cómo te engaña la volatilidad, cómo te engaña el forecasting, las diferentes escalas, cómo es bien diferente ver cómo se comporta Bitcoin a 1 minuto, que a 5 minutos, que a 10 minutos, que a 1 hora, que a una semana, que ver el histórico, o sea, me cae que hay toda una cantidad de conocimiento y de riqueza ahí metido muy interesante. Entonces sí, o sea, la verdad es que sí está bien padre que explorarlo. Pues nada más eso, con conciencia y responsabilidad, ¿no? Si entras consciente y con claridad de lo que vas a hacer y responsable, está chido. Eso es una aventura padre. Pues nosotros nos hemos metido hasta nos arriesgamos y nos hicimos nuestros pininos ahí con esta madre de AMC, ¿no? Eh, y estuvo Ah, padre sí, así no, ¿no? no, GM, GME, ¿no? ajá, ajá, De ajá, GameStop. con GameStop. Y Ajá. sí, y la noche anterior, pues sí estaba así de, ¿qué va a pasar? ¿No? O sea, está emocionante, o sea, de pronto sí son pequeñas aventuras, ¿no? Financieras de vida, que estaba chido vivirlas, ¿no? O sea, y además yo creo que está más sano eso que pues irte de borracho y manejar a 200 kilómetros por hora, ¿no? Oye, y está bueno, fíjate, y que ahorita, y con ese asunto que te digo de no caer en pánico, de lo que dicen de forjar el temperamento, también tiene que ver eso con el tema del ruido, ¿no? O sea, Claro, de que digamos, los inversores, a lo mejor los inversores maduros ya tienen un filtro muy bueno
para poder descartar todo lo que es ruido, ¿no? Contrainformación. Porque, o sea, justo, o sea, yo estaba ahí me he metido ahí algunos grupos de esto, tanto de criptomonedas como de inversiones, todo, pero la verdad es que la calidad es muy mala, pero lo que me llamaba la atención es que justo pues, se hace como todo este ruido entre noticias y los pseudo experts, ¿no? De que, no, mantente, no vende, es que va a caer porque el lunes los inversionistas van a hacer tal y van a retirar tal, bla, bla, bla. Y entonces, hasta incluso si tú te vas tanto a esos foros como a lo mejor a Bloomberg y todo, ves noticias. Sí, y noticias contrapuestas, ¿no? Del mismo sitio una hora antes, una hora después, ¿no? Entonces. ¿Te acuerdas un día que estábamos con Tesla, ¿no? Que estaba, yo creo que estaba bajando Tesla y estaba subiendo el chino NIO, ¿no? Y entonces había una narrativa que te decía, ¿por qué NIO iba a ganar? Y otra igualita el mismo día que te decía, ¿por qué Tesla iba a ganar? Y las leyes se decían, sí, exacto. Las dos tenían sentido, las dos les podía sí, no, o sea, totalmente full by randomness, ¿no? O sea, sí, completo. Sí, totalmente. Sí, ahí, por eso sí, filtrar eso, o sea, entender cuál es ruido y cuál es información, es complicado. Sí, sí, sí. No es fácil. Y también tienes este rollo de la versión del metro de las narrativas. Pues sí, claro, te venden cualquier narrativa en cualquier momento y todo parece plausible. Sí, totalmente. Así funcionan, de hecho, las ideologías, ¿no? Siempre Claro. puedes explicar un fenómeno a través de una ideología. Sí, sí. Sí, y entonces, o sea, por ejemplo, ese tipo, darte cuenta de eso, así vivencialmente, cuando te cuesta tu lana, pues sí te arraiga, ¿no? Y entonces creo que también te da un entrenamiento justo para detectar en general el bullshit, ¿no? Entonces también me queda claro por qué el maestro es una máquina de detección de bullshit. Pues sí, es que ya es un chip que se te graba ahí con sangre, ¿no? Sí, de hecho, no te acuerdas, me parece que hay una entrevista, creo que es en CNBC, donde de hecho se pelea ahí, bueno, no se pelea, más bien regaña ahí a un profesor de Harvard, tal vez porque dice, güey, es que estoy harto, así de que gente como este señor de corbata, nos diga qué hacer y qué no hacer con modelos, lo que como él dice, bogus models, ¿no? Modelos tontos. Dice, cuando no saben ni qué está pasando. Dice, yo tampoco lo sé. Dice, todos los días en la mañana me despierto y digo, no sé qué está pasando. Y me recuerdo que no sé, ni no sé qué va a pasar, ¿no? Entonces, todos los días me trato de recordar eso porque es muy fácil engañarte con el azar, ¿no? Y entonces, pues justo, pues bueno, y pues, digo, quien le intente o quiera leer el inserto, pues se dará cuenta por qué, ¿no? Entonces, y cómo generar estrategias justo para tratar de limpiar eso, ¿no? Pero pues es muy interesante, ¿no? Esa entrevista está muy buena. Hay que ponerla. Bueno, con eso hay que quedarnos con esa idea de la disciplina mental. Perfecto. Chido. Pues nos vemos yo. Bye. Gracias, Oliver. Chao. Chao.